El lunes 19 de octubre de 1992, Laura Houteling, una joven de 23 años, es vista saliendo de su casa en Bethesda, Maryland. Como cada mañana, camina a la estación de tren para dirigirse a su trabajo. No obstante, nunca llegó. Su desaparición destapó una verdad difícil de creer y un rastro de oscuridad y horror que hasta hoy en día sigue generando preguntas. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre un caso muy curioso, el caso de Hadden Clark. Un caso que revela la oscuridad de una mente enferma y las consecuencias de crecer en un entorno disfuncional como pocos lo hacen. Pero antes que nada, si te gusta el True Crime, no es la primera vez que estás en el canal y quieres que siga trayendo más vídeos como este, no olvides suscribirte y activar la campanita. Ya sabéis que estoy aquí cada domingo con un caso nuevo. Y ahora sí, a riesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. El lunes 19 de octubre de 1992, Laura Houteling, de 23 años, es vista saliendo de su casa en Bethesda, Maryland. Caminó a la estación de tren para dirigirse a su trabajo. Laura era una joven ambiciosa, con un futuro prometedor. Se había licenciado en Harvard y acababa de volver a casa con su madre, Penny. Había empezado a trabajar para una empresa de relaciones públicas en Washington DC, Holman Communications. La noche del domingo habló por teléfono con una compañera de trabajo. La llamada terminó hacia la medianoche y Laura le dijo que se verían al día siguiente en la oficina. Era una chica trabajadora, centrada y nada juerguista, y sobre todo siempre había sido puntual. Por eso, aquella mañana del lunes 19 de octubre, al no haber aparecido en su puesto de trabajo, su jefa, Diana Holman, se preocupó. A las 11 de la mañana llamó a su hija Hilary, amiga de Laura, para preguntarle si sabía algo de ella. Pero Hilary dijo que no, que Laura no la había contactado aquella mañana. Como tampoco respondía a las llamadas, Hilary terminó yendo a casa de Laura para ver si le había pasado algo. Sin embargo, encontró la casa tranquila, sin signos de ningún incidente, aunque parecía que Laura no estaba allí. La madre de Laura, Penny, estaba de viaje de negocios, por lo que esos días Laura estaba sola en casa. Hilary llamó al hermano de Laura, Warren, que vivía relativamente cerca. Los dos hermanos estaban muy unidos, y a él también le extrañó que su hermana no estuviera por ninguna parte, ni le hubiera avisado de que se iba a algún sitio. Preocupado, fue a la casa por si acaso Laura ya había vuelto, ya que tampoco conseguía contactar con ella. Pero al igual que Hilary, la encontró vacía. La casa no estaba revuelta ni parecía que hubiera ocurrido nada extraño. Lo único raro era que la puerta trasera estaba abierta. Warren terminó avisando a las autoridades para que le ayudaran en la búsqueda de su hermana, y también contactó con su madre, que regresó antes de lo previsto de su viaje de negocios para ayudar a encontrar a su hija. Aún así, en ese momento, tratando de mantenerse positiva, pensaba que tal vez Laura se había ido con algún chico rico a una isla sin avisar y que no le había pasado nada. La policía revisó las cuentas de Laura y descubrió que no había movimientos bancarios que pudieran indicar su paradero, ni gastos que sugirieran cómo se estaba manteniendo durante su desaparición, ni retiradas de dinero que apuntaran a un viaje o una posible fuga. No obstante, una joven que estaba esperando el bus aseguró que sobre las 8:20 de aquel lunes 19 de octubre de 1992 la había visto salir de casa. Dijo que Laura llevaba un pantalón beige, una gabardina y su cartera de siempre. También comentó que Laura la saludaba cada mañana, pero que aquel día no lo hizo. Le extrañó un poco, pero pensó que simplemente tendría prisa y no le dio más importancia. Como en la casa no veía nada extraño, la policía recorrió el camino entre la casa de Laura y la estación de tren, pero tampoco encontraron nada. Volvieron entonces a centrarse en la vivienda, por si acaso se les estaba escapando algo. Y fue allí cuando se dieron cuenta de que en el dormitorio de Laura faltaban el cubrecolchón y una sábana. La madre de Laura aseguraba que su hija siempre hacía la cama antes de irse a trabajar, y que no era normal que faltaran esas sábanas. El 23 de octubre encontraron en una zona boscosa, junto a un árbol cerca de la casa de Laura, una almohada con su funda manchadas de sangre. El patrón de la
la funda coincidía con el de las sábanas de Laura. Analizaron la sangre y determinaron que era del grupo A, el mismo que el de Laura. Al compararla con la de su madre y su hermano, confirmaron que efectivamente debía ser la sangre de Laura. En la almohada también había una mancha que parecía de un cuchillo limpiado sobre la tela. Además, detectaron lo que parecía una huella dactilar, y aunque extraerla del tejido no es sencillo, finalmente lo lograron. Pero en ese momento no tenían ninguna coincidencia para esa huella, y en aquellos tiempos cotejarlas con las bases de datos llevaba su tiempo. Al usar luminol en la habitación de Laura, un compuesto químico que reacciona con la hemoglobina de la sangre haciéndola brillar en la oscuridad, hallaron restos de sangre en el colchón, pero no en el cabecero ni en el techo. Así pudieron determinar que no hubo golpes ni disparos, y que la agresión debió haberse producido en la cama. Un sabueso de la policía llamado Sherlock había estado olfateando prendas de Laura para seguir su rastro. Primero fue hasta el árbol donde encontraron la almohada, luego a una zona residencial y finalmente a la parte trasera de la casa de Laura. Empezaban a tener más claro el recorrido de Laura, o en su defecto de su cuerpo, pero no hallaron más pistas en la zona. De repente, al examinar el cepillo de pelo de Laura, entre sus propios cabellos encontraron una fibra sintética, un pelo artificial de una peluca. Sin embargo, Laura jamás se había puesto una peluca ni tenía ninguna, lo cual resultaba muy extraño. Todo apuntaba a que se trataba de un asesinato, pero por el momento no tenían ni el cuerpo ni más pistas. No obstante, el hermano de Laura, Warren, les contó de repente un incidente que había ocurrido con un jardinero que trabajaba a media jornada en la casa de su madre. El jardinero se llamaba Haden Irving Clark y tenía 42 años en aquel momento. La noche después de la desaparición de Laura, Warren estaba delante de la casa de su madre y vio a Haden Clark pasar con el coche por el vecindario. Cuando intentó pararle para preguntarle si había visto a Laura, este aceleró y se marchó. Haden era conocido por la policía por un arresto anterior por robo, y unos años antes también fue sospechoso en la desaparición de una joven, un caso que por aquel entonces seguía sin resolver. Había nacido con daños cerebrales y había tenido muchas dificultades a lo largo de su vida, cosa que no excusa para nada sus actos, pero el chico no lo tuvo fácil, las cosas como son. Nació el 31 de julio de 1952, en Nueva York, y era el segundo de 4 hermanos. Su infancia había sido una pesadilla. Su padre era veterano de la Guerra de Corea e ingeniero en una empresa de gasolina, y su madre era ama de casa. Hasta ahí todo correcto, pero se llevaban mal, muy mal, y no tenían mucho en común, más allá del alcoholismo, claro. Algo que causaba estragos en la economía familiar, y hacía que se mudaran constantemente por los suburbios, acumulando deudas impagables. Ambos, además de estar frecuentemente borrachos, eran un infierno para sus hijos. Eran crueles y malvados como los que más. El padre les pegaba por las noches, porque sí, y Haden era quien más sufría esos castigos. Por su parte, la madre tenía la manía de vestir a Haden con ropa de niña, hacerle desfilar por toda la casa y llamarlo con nombres de niña buscando humillarlo. Y cuando el pequeño Haden echaba a llorar, se reía de él. La escuela tampoco era un refugio, ya que allí Haden y sus hermanos también eran víctimas del bullying. Pronto Haden comenzó a desfogarse secuestrando animales del vecindario, llevándolos a lugares oscuros, torturándolos y acabando con sus vidas. Sinceramente, el contexto no justifica para nada este tipo de comportamiento. Haber tenido una infancia difícil no implica que tengas que convertirte en alguien cruel y desalmado, pero desgraciadamente puede potenciar este tipo de conductas. Haden empezó a ganar confianza, y en cuanto a alguien le desafiaba o se quedaba mirándolo, respondía con insultos y agresiones. Estudió para ser chef en el prestigioso Culinary Institute of America, donde llegó incluso a destacar, pero con el tiempo comenzó a tener disputas con sus compañeros y fue sorprendido orinando en los frascos de salsa de tomate, por lo que pronto dejó de ser el alumno favorito. Terminó consiguiendo trabajo en algunos restaurantes, pero no duraba mucho en los puestos debido a su carácter conflictivo y a comportamientos poco convencionales, como tomar sangre de la carne fresca o reírse a carcajadas de noticias sobre asesinatos. Terminó trabajando como cocinero en la Marina de los Estados Unidos, y todo iba bien, hasta que uno de sus compañeros se dio cuenta de que Haden llevaba ropa interior femenina bajo el uniforme, y se lo contó al resto. A partir de ahí, sus compañeros empezaron a burlarse de él. Haden reaccionó como solía hacerlo,
con violencia. Pero ellos eran muchos más, y le propinaron una paliza tan fuerte que terminó con una conmoción cerebral. Le dieron la baja y poco después fue expulsado, supuestamente por haber sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide, aunque se trató de ocultar que la causa real había sido aquella agresión. De hecho, el informe indicaba potencialmente peligroso para sí mismo debido a su mal juicio y comportamiento autodefensivo. Al salir de ahí no tenía dónde ir, así que primero vivió un tiempo con su hermano. Sin embargo, aquello no duró mucho, ya que a su hermano no le hizo ninguna gracia que la policía acudiera a su casa debido a que Haden había estado robando lencería femenina. Pero la gota que colmó el vaso fue que unas semanas después, el 31 de mayo de 1986, lo pillaron en el comedor tocándose sus partes delante de las hijas pequeñas de su hermano. Así que Geoff, con toda la razón del mundo, lo echó de casa inmediatamente. Luego, Haden se obsesionó con un casero que le alquilaba la vivienda y empezó a dejarle cabezas de pescado en la chimenea o bajo la alfombra e incluso llegó a colocar explosivos en su propiedad. Después le quitó la vida a sus dos gatos. Dejó uno en la entrada de la casa y el otro en la nevera, tras haber entrado en su domicilio por la fuerza. Fue denunciado y declarado culpable, pero probablemente por su estado de salud mental no terminó entre las rejas. También durante ese tiempo iba a la iglesia vestido de mujer, se metía en el vestuario femenino y robaba prendas y bolsos de las feligresas. Finalmente, Haden se trasladó a Maryland, donde llevaba una vida prácticamente indigente. Para mantenerse, acabó trabajando como jardinero y realizando otros pequeños trabajos. Dormía en su camioneta, que solía aparcar en el estacionamiento de una iglesia, cerca de donde se encontró la almohada de Laura. Precisamente a través de esa iglesia conoció a Penny y comenzó a trabajar para ella. Haden veía a Penny como una figura materna. Ella era consciente de ello, pero lo tomaba como una fantasía inofensiva. Penny había cuidado de él más que cualquier otra persona en su vida, pero en cuanto Laura volvió a casa, esa atención de Penny hacia Haden disminuyó. Haden empezó a ver a Laura como una adversaria y a sentir que quería ocupar su lugar. Los policías se enteraron de que una semana antes de la desaparición de Laura, Haden había tenido una discusión con Penny por unas herramientas que, según ella, había robado del cobertizo. Además, en ese cobertizo guardaban una copia de la llave de la casa. Revisando los movimientos de Haden, descubrieron que unos días antes de la desaparición de Laura había comprado cinta adhesiva, cuerda y cuerda de nylon, y lo había pagado todo con un cheque, en el concepto del cual puso una sola palabra: Laura. Además, el mismo día de la desaparición de Laura había comprado una sábana de 1,5 metros en unos grandes almacenes. También había alquilado un trastero en Warwick, en Rhode Island, a 700 kilómetros de distancia, y un empleado declaró que 2 días después de la desaparición de Laura, Haden acudió a su trastero. Con una orden de registro, las autoridades acudieron a aquel trastero y descubrieron todo un arsenal de ropa de mujer: vestidos, zapatos, sujetadores, rellenos para sujetadores, pelucas. Entonces recordaron que la madre de Laura les había dicho que ella nunca llevaba pantalones, ni siquiera tenía unos de vestir como aquellos con los que se supone que la habían visto aquella mañana. Y en aquel punto comenzaron a sospechar que a quien realmente vio la chica aquella que estaba en la parada del autobús no era a Laura, sino a Haden Clark disfrazado de Laura. Compararon las pelucas encontradas en el trastero de Haden con el pelo artificial hallado en el cepillo, y una de ellas coincidía exactamente, incluso en el tipo de tinte industrial utilizado por el fabricante, y que parecía pertenecer al mismo lote exacto. También coincidía la huella que tenían registrada de Haden Clark con la encontrada en la almohada. Ahora ya sabían lo que Haden había hecho, pero aún faltaba encontrar el cuerpo de Laura. Detuvieron a Haden por el asesinato de Laura y el juicio estaba programado para el 14 de junio de 1993, pero nunca llegó a celebrarse porque Haden se declaró culpable y se alcanzó un acuerdo por un asesinato en segundo grado, con una condena de 30 años de prisión. Como parte del acuerdo, Haden reveló dónde había enterrado el cuerpo. Guiados por él, los agentes llegaron a una tumba improvisada a menos de 1 kilómetro de la casa de Laura. El historial dental confirmó que el cuerpo pertenecía efectivamente a Laura. Presentaba restos de cinta adhesiva en el pelo, un corte en el lado izquierdo del cuello y signos de asfixia. Haden declaró que había utilizado un cuchillo de cocina y unas tijeras, y ambos objetos coincidían con las
manchas encontradas en la almohada. Sin embargo, no reveló el motivo por el que lo hizo. La hipótesis de la policía, basada en su pasado, es que cada vez que alguien, especialmente una mujer, contradecía a Haden, él se vengaba. Tal vez esa fue su respuesta a la acusación de la madre de Laura por el robo de herramientas. Pero además, Haden parecía querer reemplazar a Laura en la vida de Penny. Laura representaba todo lo que él nunca pudo ser, y en cuanto regresó, desvió hacia ella la atención que antes recibía Haden. Reconstruyendo los hechos, esto es lo que parece que ocurrió. Haden sabía que Penny estaba de viaje, así que entró de noche en la casa por la puerta trasera. Cogió un cuchillo de la cocina y se dirigió al dormitorio de Laura. Le colocó cinta adhesiva en la boca y Laura perdió el conocimiento por asfixia. Después le clavó un cuchillo. Más tarde utilizó unas tijeras para quitarle los pendientes, dejando las marcas en la almohada y la huella de su dedo manchado de sangre. En cuanto cortó el lóbulo, las tijeras se le resbalaron y se le clavaron en el lado izquierdo del cuello. No había sangre en el resto de la casa porque envolvió el cuerpo en sábanas y plástico para llevárselo. Lo trasladó al bosque, aunque en el trayecto se le cayó la almohada, y luego enterró el cuerpo. Antes del amanecer volvió a la casa para limpiar los restos de sangre del colchón. Y cuando salió el sol, a la hora que sabía que Laura solía marcharse de casa, se disfrazó de ella para poder salir sin ser visto. No obstante, antes de marcharse, peinó la peluca con el cepillo de Laura, dejando un pelo de esta en el cepillo. Luego compró una sábana para la cama de Laura, con la intención de borrar cualquier rastro de prueba antes de que alguien notara su ausencia. Probablemente cuando el hermano de Laura lo vio pasar con el coche, Haden pretendía volver para colocar la sábana, pero al ver a Warren y a la policía en el lugar, se marchó rápidamente. Y la historia podría haber acabado aquí. Pero no, últimamente siempre hay otro girito final. En el año 2000, uno de los internos de una cárcel de máxima seguridad en Maryland se acercó a un guardia y le dijo que su compañero de celda llevaba días comportándose de forma muy extraña. Comentó: "Mi compañero de celda cree que soy Jesucristo". De hecho, estaba tan convencido que se había arrodillado y confesado ante él. Y lo que confesó nadie se lo esperaba. ¿Recordáis lo que os conté de que Haden fue pillado tocándose en medio del comedor delante de las hijas de su hermano y que como consecuencia a su hermano terminó echándolo de casa? Pues Haden confesó a su compañero de celda que cuando su hermano lo dejó solo unas horas en la casa para que hiciera las maletas y se fuera, mientras recogía sus cosas, una niña del barrio llamada Michelle Dorr, que tenía 6 años, se acercó a la casa buscando a las sobrinas de Haden, ya que eran amiguitas suyas y solían quedar para jugar juntas. No había nadie más en casa, pero Haden le dijo que sí, que sus sobrinas estaban en el piso de arriba. La niña subió las escaleras sin sospechar nada, ya que había estado yendo a esa casa prácticamente a diario. Y entonces Haden le quitó la vida dentro de la casa de su hermano. Cuando se fue, llevaba los restos de la niña en una de sus maletas. Haden se había enfadado tanto con su hermano por confrontarlo, que terminó desquitándose con una víctima, una niña completamente inocente. El padre de Michelle denunció la desaparición de su hija, pero no lograban encontrarla y nadie sabía qué había ocurrido con la pequeña. Haden fue interrogado por este caso e incluso llegó a decir algo como: "Puede que haya hecho algo de lo que no me acuerdo", pero había ido a trabajar aquella tarde y al comprobar la hora en que fichó y el momento en que el padre de Michelle dijo haber perdido de vista a la niña, consideraron que Haden no habría tenido tiempo suficiente para cometer el crimen y limpiar la escena en tan solo unos 40 minutos. Así que de algún modo el propio padre de Michelle sin querer le había proporcionado una coartada, porque más tarde resultó que el padre de Michelle se había equivocado y realmente la había perdido de vista bastante antes de lo que había dicho en un primer momento. Los policías, cuando el compañero de celda de Haden, Jack Truitt, les contó aquello, se pusieron a investigar y efectivamente encontraron el informe de la desaparición de Michelle ocurrido 14 años atrás. Entonces interrogaron a Haden y este no tuvo inconveniente en indicarles la ubicación exacta donde se encontraban los restos de Michelle. Y en efecto, allí los hallaron, 14 años después de la desaparición, bajo un colchón. Cuando le preguntaron por qué estaban bajo un colchón, Haden explicó que pensó que así los animales salvajes no llegarían hasta los restos, ya que primero se toparían con los muelles del colchón, que les resultarían molestos al intentar morder, y era más probable que abandonaran el cadáver en ese lugar. Quedó claro que lo tenía todo muy bien planificado y que estaba perfectamente consciente de lo que estaba haciendo. Haden también afirmó que antes de enterrarla,
tomó su sangre, como solía hacer con la carne fresca en los restaurantes en los que trabajó. Y llegó a decir que también había consumido partes del cuerpo de la niña. Y luego les contó la historia de su hermano Bradfield, su hermano mayor. Bradfield Clark nació en 1950. En 1984, en California, Bradfield invitó a una pareja de compañeros de trabajo a cenar a su casa. Sin embargo, el marido no pudo asistir y solo acudió la mujer, Patricia Mack. En medio de la noche empezaron una disputa. Bradfield la estranguló y una vez dejó de respirar, la llevó hasta la bañera, donde la desmembró y ocultó sus restos en un armario. Después troceó sus pechos y algunas otras partes blandas, las cocinó y se las comió. Tras estos hechos, Bradfield intentó quitarse la vida, aunque finalmente fue arrestado y encerrado. La policía se quedó estupefacta al saber que había dos hermanos en aquella familia culpables de crímenes muy similares y que ambos habían ingerido parte de sus víctimas. Era algo muy inusual y les llevaba a preguntarse si podía tener algo que ver con la manera en que fueron criados. Sin embargo, eso es algo muy difícil de saber y terminaron siendo meras especulaciones. Más tarde, Hadden empezó a contar muchas historias extrañas y afirmó que había alrededor de 20 víctimas más. Pero los lugares que indicaban los agentes, por más que los investigaban, no conducían a nada y no se encontraron más restos. Sin embargo, un día proporcionó una dirección en la que hallaron una caja llena de joyas, que, según él, pertenecían a sus supuestas víctimas. Aquello generaba dudas. ¿Podía ser cierto? O, por el contrario, Hadden podría estar inventando esos crímenes adicionales para llamar la atención, ya que la atención le gustaba mucho. Y las joyas podrían provenir de sus robos de prendas femeninas, algo a lo que también era propenso. De hecho, incluso él mismo en otras ocasiones afirmó que esas joyas las había sustraído de las casas donde trabajaba como jardinero. Y aunque algunos de los detalles que mencionó coincidían con casos de desapariciones abiertos, hasta el momento no se ha podido confirmar que fuera responsable de otros crímenes. La propia madre de Hadden se presentó un día en la comisaría para decirle a los agentes que bajo ningún concepto debían dejarlo salir, que había intentado matarla incluso a ella, que era muy peligroso y que no debía ser puesto en libertad jamás. Hadden, entre todos sus relatos estrambóticos, también empezó a decir que había una persona en su interior llamada Kristen. Nice to meet you. Es Kristen. Que era ella la que le llevaba a hacer cosas malas, aunque nunca tuvo un diagnóstico oficial de personalidad múltiple. Y de hecho, con sus testimonios ya se vio que él era plenamente consciente de lo que hacía en todo momento. Además, él mismo, en algunas cartas que ha escrito estando en prisión, asegura que se hace el loco para que le traten con más indulgencia. En cualquier caso, actualmente Hadden está cumpliendo 2 condenas consecutivas de 30 años cada una, aunque pronto podría tener la posibilidad de salir en libertad condicional. Este caso sigue investigándose, ya que las autoridades temen que Hadden podría ser culpable de más crímenes, pero no hay nada confirmado. Pero ¿y tú? ¿Qué crees? ¿Piensas que todas esas historias sobre otros casos se las inventaba y las joyas eran robadas? ¿O crees que podría haber realmente más víctimas? Te leo en los comentarios. Sea como fuere, eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo vídeo, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montonazo. También puedes seguirme en mis redes sociales donde comparto contenido exclusivo. Te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias como siempre por acompañarme un día más. Nos vemos pronto en el siguiente episodio. Cuidaros mucho, en serio, porfa, cuidaros mucho y hasta la próxima. Peino la peluca. ¿Qué me pasa? ¿Por qué digo pelúcala?